Con obsidiana arqueológica en la Cuenca de México, metodología, investigación en el estudio de sociedades precerámicas. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos que nos haya invitado a este primer concilio mexicano de la obsidiana y a Fray Melgar. Espero que no sea muy abusivo en el caso de su posición de la Santa Inquisición en esta reunión, así que doy inicio por completo. Aquí quisiera retomar algunas de las ideas que pusieron algunos de los que me precedieron, en particular, por ejemplo, la idea esta de que pues, no hay que perder la idea de que estamos trabajando esencialmente sociedades y relaciones sociales. Dentro de los procesos, la obsidiana es en realidad un medio para llegar a él, pero también exponer dentro de nuestro proyecto que la obsidiana es solo uno de tantos proxies, no cualquiera, por cierto, vamos a ver que es muy importante en este sentido, para entender procesos como, por ejemplo, cuál ha sido el rol que ha tenido la Cuenca de México en el desarrollo de la llamada complejidad social. Se conoce mucho al respecto y se ha hablado mucho al respecto de grandes sitios, de las zonas de grandes sitios como Teotihuacán y Cuicuilco, pero se conoce mucho menos de aquellos procesos que desembocaron en el formativo. El formativo para nosotros al menos no inicia con la aparición de la cerámica, es un proceso que en realidad lo podemos rastrear al menos desde hace 8.200 años en base a los datos de nuestras investigaciones en los últimos 2 años, y es sobre los que nos vamos a centrar. La primera es, bueno, que este proyecto es un proyecto regional que tiene que ver precisamente con investigar estas sociedades que han sido de cierta manera abandonadas dentro de esta temática de investigación. Me voy a centrar en estos sitios que son San Gregorio Atlapulco, que es un islote que está en medio del lago Xochimilco. Otros de los sitios que hemos investigado en este proyecto son el área del Hombre de Tepexpan, el área de Texcoco, aunque me voy a centrar específicamente en este sitio de San Gregorio Atlapulco por las razones que ahora correspondré. Este sitio que ya era conocido, al menos desde los estudios de Parsons and DeSantis, es un sitio esencialmente que se conocía por sus chinampas arqueológicas, pero estas se habían desarrollado alrededor de un enorme islote que desgraciadamente fue destruido casi en su totalidad hacia inicios de los 90. Esto es más o menos lo que queda de él. Todo este islote fue prácticamente nivelado, excepto en un área central del mismo, que son las que precisamente estamos investigando. A mí me tocó excavarlo cuando era aún estudiante de la ENA, y por eso conocía precisamente que ahí existían una ocupación precerámica que nunca fue bien caracterizada. Esencialmente está basado en lo que originalmente habíamos identificado como un andosol, pero es en realidad un suelo de origen probablemente fluvial, aluvial, de aluvión, una capa que es eminentemente antrópica. En realidad son dos ocupaciones muy marcadas, un periodo de hiatus o abandono, marcado por ceniza probablemente ligada al hiatus de Niederberger en Xoapilco, y esto que ya sería la plataforma del periodo azteca, que fue construida de manera similar a una chinampa, removiendo material del lago y depositándolo encima. Estas son las dataciones que tenemos hacia el periodo playa de Niederberger, pero la ocupación principal está en un periodo intermedio hacia Xoapilco y playa, entre 6.000 y 6.500 antes del presente, que es donde la obsidiana ya es abundante, pero su uso intensivo es de hecho desde estos niveles cercanos hacia el 8.400 antes del presente. Y esto es importante porque antes de este periodo la obsidiana aparece dentro de las sociedades precerámicas, pero no de manera tan intensiva. Ahora, ¿cómo se marca esto dentro de un proyecto más general? Bueno, lo que nos interesa para el caso de quienes investigamos estas sociedades, que no tenemos grandes estructuras perecederas o elementos arquitectónicos, es recuperar la mayor cantidad de elementos que en la mayoría de las ocasiones son prácticamente invisibles ante los ojos humanos. Esto es a lo que nos enfrentamos aquellos que trabajamos la prehistoria. Ahora, este sería más o menos el flujo de trabajo con el que iniciamos. Nosotros le ponemos mayormente importancia a materiales que están en depósitos sedimentados claramente estratificados, porque creo que también se ha usado mucho de los materiales de superficie, al menos en el norte de México, para hacer explicaciones de este tipo de sociedades cazador-recolectoras. No voy a entrar a detalles sobre la metodología de un sistema de información geográfica de excavación. Básicamente es un registro detallado de los materiales de superficie, ubicados en su posición X, Y, Z con una estación total. El registro de las superficies de ocupación, para acelerarlo, porque son excavaciones muy lentas, a veces los niveles de ocupación no llevan más de 2 centímetros, por ejemplo, de espesor cada uno de estos decapados que hacemos en la superficie. Nosotros no usamos niveles de excavación que tengan 10, 20 centímetros, ni siquiera 5 en muchas ocasiones. Y se hacen grandes fotoplanos, que esencialmente sería el flujo de trabajo con el que iniciamos.
fotografías similares al flujo que se utiliza en fotografías aéreas, por ejemplo. Estas fotos tienen puntos de control que después se unen y se alcanza un fotoplano de la excavación. Ahora estamos utilizando para excavaciones, por ejemplo en San Gregorio tenemos una unidad de 280 metros cuadrados, que son bastante para una excavación, entonces utilizamos drones que llevan el mismo principio de este tipo, obviamente con un control muy preciso de los puntos de control. En el caso del dron que utilizamos ahorita lo podemos programar con la computadora y hacer mucho más eficiente. Por ejemplo aquí un área que es de un cuarto de hectárea, por ejemplo. Es algo que se obtiene al final, una ortofoto muy detallada de rasgos visibles en superficie, pero también utilizamos perdón, ahora fotografía infrarroja que nos permite resaltar detalles de vegetación diferencial. Incluso la microtopografía obtenida precisamente con un dron es no solamente mucho más rápida, sino también resalta rasgos. Por ejemplo, estas chinampas, algunas de ellas no tienen más allá de 40, 30 centímetros de altura y que sin embargo las registra. Al final es lograr algo así como esto, que serían los límites del islote original, la parte más alta y que ahí es donde está la principal área de excavación. Esta es la unidad B que les comentaba, que es una área muy grande. Nos permite generar modelos digitales de elevación que en una topografía típica sería muy lenta. Ahora, lo que sí es lento es el registro de materiales, precisamente por la necesidad de tener un control muy detallado de su posición en la superficie y después de hacer un análisis muy detallado de cada uno de ellos. Cada uno de estos pines son materiales que se van localizando en este proceso de decapado. En este momento lo hacemos con estación total que requería de prisma, ahora no. Se visa directamente sin prisma, lo cual no solamente lo hace más rápido, sino también menos invasivo. La idea es generar pues áreas, fotoplanos más o menos de este tipo, donde resaltemos dónde están las rocas, las áreas de combustión y la distribución de los artefactos para determinar precisamente las áreas de actividad. Se generan geodatabases para poder cuestionar precisamente esta plataforma y saber detalles de cada uno de los artefactos, pero junto con los artefactos se recuperan matrices de muestras sedimentarias, por ejemplo, por metro cuadrado para flotación y 4 por cada metro, es decir, cuadros de 25 por 25 centímetros para análisis químicos y de distribución de microfósiles. Se elaboran mapas de este tipo para saber distinguir entre lítica y hueso, distinguir, por ejemplo, cuándo se asocian áreas como percutores o núcleos y saber un poco precisamente estas áreas más específicas de procesamiento de materiales líticos. Cada uno de los artefactos líticos además ya entra a un siguiente nivel de análisis, que son los análisis funcionales, en donde ocupamos esencialmente microscopios de luz polarizada, tanto de luz transmitida como reflejada, y que nos permiten ver precisamente micro residuos que van desde estructuras vegetales, estructuras de vaso, fitolitos, ráfides o grasa y sangre, colágeno. En muchas ocasiones, este es un artefacto, por ejemplo, de Santa Marta, que aquí tenemos que distinguir. En realidad la materia prima implica cada uno de la materia prima aspectos específicos particularmente interesantes. Por ejemplo, el sílice espeleonar son óptimos, pero la obsidiana, por ser un material muy reflejante, a veces es necesario argentarlo, por ejemplo, para detectar mejor, sobre todo a bajos aumentos, estas huellas de uso o estos microresiduos. Y si no, ir directamente al microscopio electrónico de barrido. No voy a entrar en detalles, solamente, por ejemplo, estos son materiales como tejidos, en este caso son tejidos musculares, hueso, o en este caso redondeamientos de los bordes. Obviamente esto tiene que ir asociado a qué características tienen los pisos, ¿no? Tanto desde análisis químicos de tipo spot test, que nos permiten identificar áreas ya muy específicas como fosfatos, áreas que distinguen el pH y que nos distinguen, por ejemplo, áreas de tránsito de áreas de combustión, o ya actividades más específicas, como en este caso residuos proteicos. Las zonas más altas están acá en verde, asociadas precisamente a artefactos que están reavivados para este proceso, y de hecho son contrarias, por ejemplo, al análisis de carbohidratos, ¿no? que implicaría el procesamiento de vegetales y, por ejemplo, con metates o con materiales que tenían residuos de este tipo. Ahora los hemos complementado este tipo de análisis, esto es San Gregorio, de estos spot test con análisis de XRF y hemos visto que son coincidentes, al menos, no todos de ellos, algunos en realidad son complementarios, no podemos decir que una técnica sustituye a otra, sobre todo con respecto del pH y los fosfatos son muy importantes. Este es el tipo de materia prima que encontramos en San Gregorio. Y bueno, también las piedras de molienda les extraemos, por ejemplo,
almidones y nos permiten reconocer las primeras evidencias de materiales, pero voy a revisar un poco más, de sea, frijol, camote, ¿no?, entre otros. Ahora bien, la obsidiana es en sí también un recurso, es decir, además de todos estos recursos que observamos que se están explotando, sobre todo estas sociedades del precerámico de la Cuenca de México, están muy orientadas hacia, por ejemplo, por un lado, la obtención de recursos de índole lacustre. La cantidad de recursos como peces, aves, anfibios es enorme. La mayor cantidad de materiales de este tipo los corresponden principalmente patos, en el caso de las aves, pero también ambistoma, que es el ajolote, una cantidad enorme, y peces, ¿no? En las mismas superficies de ocupación se logran identificar, por ejemplo, las escamas de pescado, y también incluso hemos localizado, contaba a uno de los investigadores, restos de huevos de aves, lo que indica precisamente esta orientación. Pero no es solamente eso. Otro de los recursos son, por ejemplo, que nos indica cómo en el entorno de la Cuenca de México hace más de 8.000 años, era, por ejemplo, que tenemos entre los elementos tanto cazados y consumidos mapache. Y el mapache es muy indicativo de que existía entonces un bosque ya fuera de pino o de pino encino en la región, y que estos eran los entornos que se aprovechaban. Pero hay que reconocer que la obsidiana también es un recurso, y es un recurso que al parecer es ya muy importante desde estas sociedades. En el caso de las ocupaciones más tempranas ya la hay, pero la mayor parte de los elementos siguen siendo de basalto. Es precisamente en el momento, en la ocupación de alrededor del 4500 antes de nuestra era, en donde hay un aumento abrupto precisamente de este tipo de recursos. Y lo que nos interesaba era pues saber de dónde la están obteniendo y qué tipo de estrategias, porque ya lo vimos con Alejandro, por ejemplo, no todos los yacimientos pueden explotar de la misma manera. Entonces era interesante saber que la obsidiana misma es un recurso. Hemos utilizado este tipo de instrumental, en este caso una sonda Bruker que es portátil. La ventaja de con respecto de otros instrumentos es que ha desarrollado una calibración empírica, y hemos utilizado, desarrollada por James Pickman de la Universidad de Georgia en base a 40 muestras que fueron determinadas por otros métodos y que sirven precisamente como estándares de referencia para esta misma calibración. Lo que hemos visto es que esta calibración incluso la tenemos que mejorar, porque por ejemplo utiliza materiales que proceden por ejemplo de Hawái, de Alaska, que a veces pueden tener muy altos ciertos elementos, y esto puede incluso hacer que las cuantificaciones también varían. Tal vez sea necesario desarrollar la nuestra específica para el área de México y Centroamérica. El muestreo, muchas veces, lleva, en este caso lo hicimos con 20 muestras de cada localidad. Aquí vemos desde Buenavista, en este caso es de Guatemala, son los yacimientos de Guatemala que hemos mostrado, los principales son 3, todavía nos faltan por supuesto, y los del eje neovolcánico, que en este caso son otros 12 yacimientos más. Algunos de ellos muy complicados de acceder a ellos. Esto está a 3.600 metros de altitud, en el caso de Pico de Orizaba. Hemos generado una base de datos de todos estos yacimientos que están a disposición, por supuesto, de todos los que gusten de ellos. Hay que entender que para el caso de nuestro análisis hemos utilizado estos 10 elementos. No necesariamente son coincidentes con otros tipos, como por ejemplo activación neutrónica. Aquí hicimos una comparación de los elementos que sí podemos comparar entre lo publicado, por ejemplo, por Cobian, al menos para estos dos sitios, y que en realidad suelen ser relativamente coincidentes en cuanto a las concentraciones. Los elementos ligeros siempre tienen una mayor variación, es lo que estamos viendo, y no sabemos si tiene que ver con el tipo de técnica, de instrumentos, o con las muestras en sí. Pero los iones pesados, lo que hemos visto es que incluso la desviación estándar y el porcentaje de la desviación estándar es menor en este instrumento. Ahora, además de eso, es importante entender la estadística que estamos empleando precisamente para determinar tanto las cuantificaciones como la procedencia. Aquí lo que hicimos fue un análisis de componentes principales y vemos que los colores implican distintos yacimientos. Algunos se sobreponen claramente y otros, pues, sobre todo cuando utilizamos gran cantidad de yacimientos y los ploteamos, no parece ser lo mejor. Lo que estamos viendo es que a veces en análisis estadístico no necesariamente más es mejor, a veces menos es más. Por ejemplo, se ha utilizado continuamente el análisis bivariado. Lo que hemos visto es que para el caso, por ejemplo, de las obsidianas de Guatemala, rubidio y circonio son buenos, pero para el caso de otros yacimientos del centro de México, otros iones pesados son más interesantes. A veces esto es suficiente para determinar la procedencia. Por ejemplo, en el caso de las muestras de San Gregorio,
El 95% de la muestra procede precisamente de Otumba. Tenemos una pequeña muestra de Pachuca, otros dos que en ese momento no los teníamos todavía caracterizados, pero cuando unimos ya todas las muestras que hemos hasta ahorita recolectado de estos 15 yacimientos, lo que vemos es que estos 5 elementos que van de rubidio hacia niobio parecen ser los más sensibles precisamente para agrupar mejor. En este caso es un clúster análisis. Hay yacimientos que ya desde hace tiempo se han asumido que son prácticamente idénticos, Zaragoza o Yameles, por ejemplo, en el caso de nuestro yacimiento del Abra y el Pizarrín también, pero haciendo un análisis de componentes principales también con estos mismos elementos, ya claramente se separan prácticamente todos estos, excepto los que asimilamos que son esencialmente la misma huella química, Pizarrín el Abra, y por el otro lado, los Yameles Zaragoza. Al final, lo que pretendemos aquí es precisamente compartir un poco de esto, que llevamos poco, prácticamente este año haciendo este tipo de colectas y análisis estadísticos, y la idea es, como habían comentado, compartir y poder contribuir un poco a este proyecto. Muchas gracias.